mi nombre es Rosely Martínez y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien. Hoy, conjunto con mi compañera Leona Torín, vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre algo referente a nuestra carrera universitaria de Teoría de la Arquitectura 2, sobre el maestro y arquitecto Luis Kahn. Pero antes de comenzar a analizar un poco de la vida de Luis Kahn y sus obras, tenemos que saber quién fue Luis Kahn, obviamente. Entonces, primero, Luis Kahn nació en Estonia en el año 1901. Su familia decidió emigrar a Estados Unidos, estableciéndose así en Filadelfia y nacionalizándolo unos años después de su llegada. Luis Kahn tomó la decisión de estudiar arquitectura en la Universidad de Filadelfia, donde se formó con las bases teóricas del momento, en las cuales se centraban en el Beaux Arts del historicismo. En la década de los 40, la obra de Kahn empieza a tomar vuelo. Forma su propio estudio y se asocia con famosos arquitectos como George Holmes y Oscar Stoner. No sé si lo pronuncio muy bien, pero bueno, aquí les voy a dejar sus nombres y unas fotografías para que sepan quiénes fueron. Además de ser nombrado profesor de arquitectura en la Universidad de Yale. A inicios de los años 50 pasa un año como presidente en la Academia Americana de Roma, lo cual genera un cambio en su obra. A partir de ese momento, adopta las bases clásicas para llegar a un nuevo concepto de monumentalidad. Fruto de este nuevo concepto es la Galería de Arte de la Universidad de Yale, una obra que hizo conocido a Kahn y cambió el concepto de la arquitectura estadounidense de aquella época. El estilo de Kahn estuvo fuertemente marcado por la construcción de la antigüedad. Con su gran tendencia a la intemporalidad y a la monumentalidad, sus construcciones se muestran como lo que son, construcciones que no ocultan ni sus materiales, ni su forma, ni su peso. Él definió su trabajo con la construcción flexible de espacios, lo que queda en evidencia al comparar los interiores de los edificios con los exteriores. Entre sus obras más resaltantes podemos tener algunos a continuación. Entre ellos están, por ejemplo, el Laboratorio de Investigación Alfred Newton Richards en Filadelfia, Estados Unidos, el Instituto Salk de Estudios Biológicos Las Ollas, Estados Unidos, entre muchos más. A continuación les van a aparecer las imágenes de estas edificaciones famosas del maestro de Kahn. Ahora bien, como ya sabemos quién fue Kahn, vamos a entrar un poquito en materia de lo que sería el video de hoy. Vamos a hablar sobre su famoso libro, Forma y Diseño. A través de esta conversación, el maestro Kahn intenta explicar cómo él puede ver en la arquitectura el método de ordenar más desde el sentimiento que desde el pensamiento. Cómo expresar que la arquitectura puede ir desde lo inconsumerable, pero utilizando claramente las herramientas mensurables necesarias como la forma y la composición. Ya teniendo una idea de quién fue el maestro Kahn y a qué se dedica más o menos el libro que vamos a hablar, por fin llegamos a nuestro primer punto. ¿Cuál es el valor de la descripción que hace el maestro Kahn sobre qué es el proyecto y cuál es el valor esencial de la arquitectura? El maestro Kahn explica que cuando el pensamiento nos lleva a la filosofía, la mente se abre a la comprensión, específicamente a la comprensión de la voluntad de ser de determinados espacios arquitectónicos. O bien podríamos decirlo como que ¿qué quieren ser estos espacios? La esencia de lo que debe ser el proyecto para poder partir hacia la solución del mismo. La comprensión es un punto clave en el proceso del diseño del maestro Kahn. La base de todos sus diseños es la combinación entre el pensamiento y el sentir, donde se halla una relación estrecha con el psique. Aquí es donde comienza la forma, implicando una serie de sistemas en armonía, un sentido de orden y lo que individualiza una existencia. Asimismo, como bien sabemos, el arquitecto diseña para un cliente que tiene requerimientos, que tiene deseos y aspiraciones para el proyecto. Y el trabajo del arquitecto es, pues, cumplir con estas aspiraciones,
por lo que el valor esencial de la arquitectura para el maestro Kant está enfocado en representar las edificaciones del hombre cumpliendo con estos deseos que expresan la esencia del hombre y de la edificación. Como mencionamos anteriormente, partiendo desde la idea inmensurable hasta lo real, utilizando herramientas mensurables que permiten al arquitecto transmitir los requerimientos del cliente y cumplir con la función. En este orden de ideas, anteriormente estudiamos algunos capítulos del libro La Buena Vida de Iñaki Ábalos, donde podemos resaltar que específicamente en el capítulo 2 de La Cabaña de Heidegger, Ábalos habla sobre cómo la casa de Heidegger, a pesar de ser solo una casa, al momento de ser orbitada se convierte con el pasar del tiempo en el reflejo de sus conflictos y su sed, idealizando el pasado en espacios físicos del presente, por lo que al final el espacio que se habita se convierte en parte del usuario o de la persona, haciéndolo suyo y dándole un significado más allá de un espacio inanimado. De la misma forma, en la arquitectura gótica y pensamiento escolástico de Erwin Panofsky, obra analizada anteriormente, se habla de cómo la arquitectura por naturaleza es un reflejo del pensamiento humano y las características sociales que determinan la época en la que se desarrolló tanto la filosofía como la arquitectura. Es así como estos tres famosos autores tienen un punto de encuentro que dice que el pensamiento, las sensaciones y los deseos de un cliente o usuario forman parte de la esencia de un proyecto y a su vez el usuario mismo forma parte de esa esencia, siendo uno el reflejo del otro. Continuando con lo anteriormente dicho por mi compañera Rosanit, nos encontramos con el segundo de nuestros 3 puntos a analizar, el cual es nuestra opinión crítica sobre el método de proyección de Kant y sobre cómo él hace aparecer la forma. Ahora, como mencionamos anteriormente, la forma surge del origen de lo que una cosa quiere ser, refiriéndose a que surge a medida que se conocen y que sobre todo se comprenden religiosamente la esencia del usuario, lo que quiere transmitir, lo que quiere sentir y lo que la edificación debería de transmitir. Por ejemplo, Lewis en el libro habla sobre la comprensión de una escuela, de lo que caracteriza a los espacios ideales para esa escuela, claro, desde el punto de vista de la institución de enseñanza que requiere una escuela. Es por esto que el arquitecto que está obligado a conocer y comprender lo que esa escuela quiere ser. Las sensaciones que quiere transmitir a sus estudiantes, que si bien para la institución corresponde principalmente a un área de X metros cuadrados por alumno, es distinto si lo analizamos a través de elementos tales como utilizar un hall de entrada de buen tamaño tipo panteón que invite a los alumnos a entrar, o quizás pasillos grandes que se dirijan a los jardines para que los estudiantes puedan hacer de ese su espacio o su área de reunión entre clases. Con esto nos queremos referir a la esencia del proyecto, el sentimiento del proyecto más allá del pensamiento, sino desde su representación espiritual. Generar un propósito en cada espacio, añadirle valor a la edificación, o dicho de otra forma, ver el valor espiritual que tiene la edificación, que a través de las sensaciones y los requerimientos genera poco a poco la forma por sí misma, hasta llegar a engranar todas las piezas, teniendo como resultado un funcionamiento y una forma que, además de ser estéticos, son coherentes con el pensamiento del usuario, lo cual a nuestro parecer es un punto determinante en el éxito de todos los proyectos realizados por el maestro Kant. Muy bien, ahora nos encontramos con el último de nuestros puntos a explicar. ¿Los métodos de Kant son realmente válidos para el proyecto arquitectónico o es solo una ficción intencionada para validar su obra? Bueno, a lo largo del análisis realizado, nos parece particularmente interesante el tema de que como arquitectos quizás debemos dejarnos llevar un poco más por la subjetividad antes de llegar a una idea concreta, ya que en muchos casos queremos llegar a la forma de manera inmediata debido a que de repente tenemos alguna idea ya en la cabeza,
O quizás solamente buscamos resolver la función para responder correctamente a la necesidad que tiene el proyecto. Y esto puede tornarse un poco complicado al momento de comenzar, llegando a estancarnos por ser netamente objetivos desde el instante en el que comenzamos a realizar el proyecto. De modo que terminamos limitándonos y haciendo que el proceso de diseño sea muchísimo más tedioso. Es por esto que a través de la conexión con la psique y la mente abierta podemos obtener un punto de partida desde otro lado, y un lado muy importante. Por supuesto que con esto no queremos decir que el método de Kant sea el único correcto o el único útil, porque en la arquitectura siempre existen muchos caminos que pueden llevarte al mismo resultado, o tal vez ni siquiera te lleven al mismo resultado. Pero sí un resultado que sigue siendo válido, que sigue funcionando, que es lo importante. No obstante, un arquitecto diseña para un usuario, por lo que en nuestra opinión es indispensable tomar en cuenta siempre el qué sentirá el usuario al entrar a la edificación, qué elementos utilizar para llamar al usuario y retener al usuario y al público para el que se diseña. Y por supuesto, evaluar si el proyecto realmente está respondiendo a la necesidad dada, que al final es el objetivo. Entonces, podemos decir que en las obras de Kant, quien como se mencionó anteriormente, fue un arquitecto movido por el ente espiritual, por el ser y por el sentir. Esa es su marca, la conexión de la naturaleza, la edificación y la esencia del hombre para crear un proyecto válido. Así que, en nuestra opinión, luego de realizado el análisis, concluimos que su método de diseño sí es válido para construir un proyecto. Y no solamente es válido, sino es un método muy eficiente. Es un método que aún en la actualidad sigue siendo utilizado por muchos arquitectos y que trasciende en el tiempo, porque él marcó una diferencia muy grande en el diseño arquitectónico y la unión a un determinado entorno. Muy bien, este fue todo nuestro video y gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que lo hayan disfrutado y esperamos vernos en otra oportunidad.